Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices. Estimado ministro candidato también, en este caso a vicepresidente, estuviste en Paraguay ahora, ¿no? Sí, estuvimos ayer y hoy en Paraguay con el canciller Héctor Timerman y con Débora Giorgi en la reunión, en la cumbre del Mercosur. Ajá. Y la verdad fue una muy buena reunión porque se sigue consolidando esta idea de que tenemos que cuidar nuestros mercados para que haya más comercio intra-Mercosur con el resto de los países de Sudamérica y cuidarnos del resto de los bloques comerciales. Y hemos avanzado mucho, pero también hay muchísimo camino para ir para adelante porque solo el 10% del comercio del conjunto del Mercosur hacia afuera lo tenemos entre nuestros países. Y estamos convencidos, los ministros y obviamente los líderes, los presidentes, que con este mecanismo vamos a seguir generando empleos en cada uno de nuestros países y que se van a poder ir incorporando el resto de los países que están en UNASUR. Supongo que habrás tenido posibilidad de testear tu candidatura con otras figuras, en este caso latinoamericanas. ¿Cómo cayó la idea? ¿Cómo cayó la cosa? Pero yo no te lo puedo contar. No, bueno, pero tenías una idea, me imagino. No, lo que pasa es que en el grupo de ministros los cuatro nos vemos muy seguido y bueno, obviamente estaban muy contentos y que uno de ellos pudiera llegar a un cargo electivo, ¿no? Y en particular Guido Mantega, el ministro de Economía de Brasil, que es más que un amigo a esta altura del debate y un amigo de Argentina, no solo mío. Amigos, preguntas. No, yo me quedo pensando, ¿se firman con esto? Te voy a usar ahora de ministro hasta que se te termine. ¿Hasta el 10 de diciembre? Que se va Cobos. Viste que es como que hay un vacío de vicepresidente, en realidad. No hay caso, se va al final. No digo, estas reuniones se terminan firmando convenios. Pero viste que se va de todo. Porque ¿cómo se iba a hacer? Candidato a presidente, candidato a gobernador, candidato a diputado. Es el candidato a la nada. Bailando por un sueño estuvo. Claro. Estuvo en realidad traicionando por un sueño. Ponemos en un nuevo programa. Sueño lindo. No, pensaba si se terminan firmando convenios de vamos a venderte tal cosa o hay como una especie de... No, son pautas generales que se trabajan y eso es más en el grupo de Débora, Giorgi. Nosotros estamos con el tema de las reservas, con el tema del valor de la moneda, con todas las cuestiones macroprudenciales, financieras, que vos fijate, hace apenas 3, 4 años, ahora hay que decir 6, 7, 8 años siempre, ¿no? Sí, mejor. Pero se tenían algunas medidas que tomamos como una herejía, por ejemplo, la acumulación de reservas en los bancos centrales. Desde el FMI de todos lados decían, no, esto es un disparate, y nosotros decíamos, es el único autoseguro que podemos tener, y quedó demostrado que fue una excelente medida. Lo mismo con el tema del control a los capitales, al flujo de capitales golondrinas, que es un problema que ha tenido Latinoamérica permanente por la dependencia del dólar. Y bueno, nosotros tenemos un encaje al 30% de las inversiones financieras y ahora Brasil puso una medida que conceptualmente es lo mismo, un impuesto a las inversiones financieras de corto plazo. Esto está demostrando que medidas heterodoxas, medidas pensadas desde Latinoamérica, para cada uno de nuestros países, han tenido buenos resultados. Por eso cuando nos hablan, me encantó la conferencia que dio Paul Krugman, ¿no? Porque... parecía que era kirchnerista también, dijo, cuando eran serios les iba mal y ahora que hacen las cosas como ellos quieren les va mejor, algo así. Y yo creo que esto pasa permanentemente con la impostación de los economistas y de algunos medios de prensa, de algunos periodistas que supuestamente saben de economía. La verdad es que cada vez que le hicimos caso, al país le fue pésimo, a la población le fue pésimo, a los trabajadores le fue pésimo. Así que estamos ya acostumbrados a que nos sigan pegando, a que sigan diciendo... un discurso que es anacrónico, que no es de Argentina, no es de Latinoamérica. Nosotros vamos a seguir por este camino. Sí, yo te voy a hacer una pregunta un poco más política, digamos. El otro día cuando la presidenta anunció la candidatura, la tuya, hablo de un giro que había habido en tu vida, ¿no? Bueno, todos sabemos que comenzaste a militar en una fuerza que era liberal. ¿En qué momento se produjo ese cambio, ese giro? ¿En qué momento saliste digamos, de ese punto de vista ortodoxo y empezaste a virar para otro lado? Mira, te quería preguntar si vas a hacer lo de Cobos, básicamente. No era eso. No. Yo creo que la aventura intelectual de cada ser humano y como experiencia colectiva tiene que ver con aprender. Y aprender no es repetir un libro.
Aprender es utilizar las vivencias, la historia, los conocimientos que uno va adquiriendo, el razonamiento. Y este tránsito a mí me fue, digamos, natural cuando entendí que en realidad la ciencia económica, tal cual hoy la conocemos, es más una ideología que una ciencia. Y es una imposición de criterios más que una búsqueda de conocimientos. Y en realidad la economía necesita un conocimiento profundo de las relaciones de poder para entender cuál es el funcionamiento económico en una sociedad, en una ciudad, en un país o en el mundo. Y toda la teoría económica es como que deja de lado las relaciones de poder, las relaciones de fuerza. Se muestra como técnica pura, ¿no? Es como si fuera una cuestión técnica. Y una cuestión técnica que siempre le sirve a muy pocos y que perjudica a muchos. Y que sobre todo sirve para mantener los status quo. Y sirve para disfrazar las palabras. Yo me acuerdo de una discusión en el SEMA, cuando estaba de la Rúa, que decían, bueno, es necesario tomar algunas medidas para asegurar los contratos, para sostener la seguridad jurídica. Y esto tenía que ver con la discusión de si había que dolarizar o no, o sostener la convertibilidad. Y a mí me llamó mucho la atención, y lo dije, que a nadie le resultara que era romper la seguridad jurídica sacar el 13% a los jubilados. Porque para mí eso era mucho más romper la seguridad jurídica que renegociar una concesión con una empresa proveedora de un servicio. Me parece que esto es lo que se ha perdido de vista, que la economía es una ciencia social y que sin duda está muy cercana a la política y que debe comprender las relaciones de poder. Entonces me parece que también, y es interesante que pasó en el Mercosur en estos días, nosotros estamos intentando generar un nuevo cuerpo de teoría económica que interprete estas cosas. El tema de las reservas, el tema de las relaciones de fuerzas, me parece muy importante. Hoy a la tarde la presidenta firmó el decreto de promulgación de la modificación a la ley de quiebras. Sí. Y justamente me parece que es un cuerpo normativo que va en sentido de las necesidades y de lo que tiene que hacer la Argentina, porque la ley de quiebras que teníamos, que es una ley de los 90, era la ley del desguace. Era una ley para que un grupito de abogados y algunos empresarios, sobre todo el sector financiero, se quedaran con los activos de una firma en el proceso de quiebra, y entonces el conjunto de la sociedad, los trabajadores, la producción, perdía el valor de una empresa en marcha. Nosotros ahora estamos en una experiencia en la cual las empresas recuperadas ya son 300 y hay más de 20.000 trabajadores que se han asociado con sus créditos laborales, no es que les viene de la nada, sino que con sus créditos laborales valen en las quiebras y bueno, a partir de esto pueden formar parte de las decisiones de esa empresa. Parece que estas son las cosas que hay que animarse a pensar, porque la ortodoxia pierde el rumbo en estas cuestiones, ¿no? Amado, vuelvo al tema de la candidatura. ¿Cuándo te enteraste? Porque, digamos, el sábado fue un día muy particular. Nadie sabía quién iba a ser el candidato a vicepresidente. Había una situación muy particular, digamos, alrededor del anuncio. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántas horas, cuántos minutos antes? Muchos meses. Tantos que entran en 10 minutos. Ah, mira vos. 10 minutos? Sí. ¿Sí? O sea, fue ahí sobre el pucho. Sí. ¿Cómo fue? ¿Te llamó la presidenta antes de la conferencia? Sí, son cuestiones que nosotros nos gusta siempre trabajar adentro del equipo y hablar en el marco. ¿Te pasan papelitos? Y hablar en el marco. Sos vos. Con un avioncito. En el marco nuestro. Pero la verdad fue la verdad que es increíble poder ser candidato a vicepresidente de la República Argentina de esta presidenta. Porque yo no me imagino ninguno de los otros 9 que hay pudiendo decir lo mismo, ¿no? Quería hacer una digresión sobre esto mismo. No le contestaste con especificidad a Sandra cuándo hubo ese cambio. Hablaste del cambio. Por allí es cuando asumió el kirchnerismo el poder, antes hiciste esa... No, yo estas ideas las venía trabajando antes. Y la verdad que encontraron una encarnación concreta primero en Néstor Kirchner y después en Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque también esa es otra cuestión que a veces a los intelectuales, a la gente que está en las universidades, demasiado tiempo hablando de ideas y muy poco tiempo pudiéndolas poner en práctica, ¿no? Yo me acuerdo del libro de Paul Samuelson de Economía, en la introducción dice que a veces los economistas son como atletas que se preparan toda la vida para no correr ninguna carrera. Tener la posibilidad de correr esa carrera es una experiencia maravillosa para alguien que se preparó para esto. Pero, te repito,
yo creo que no hubiera sido maravillosa en cualquier esquema. En este esquema realmente es increíble porque la presidenta y antes Néstor Kirchner son personas que llevan adelante acciones que son lo que dicen y dicen lo que piensan. Entonces es muy lindo, es muy franco y es muy casi natural el proceso de toma de decisiones políticas. ¿Qué pensás que se definió con tu candidatura, digamos, en términos políticos? Mira, hay varias cuestiones que en Argentina aparecen permanentemente y aparecen como una hipocresía, ¿no? A mí me causa entre escozor y risa y patetismo ver desde Clarín y La Nación que siempre hablan de la renovación política y en contra de los estamentos y de las estructuras, y ahora que hay jóvenes en las listas, esto es un desastre. Es muy patético. O el tema de que siempre estuvieron en contra de lo que ellos mismos le pusieron el nombre de varones del conurbano, y ahora parece que son carmelitas descalzas, que la presidenta hizo lo que quiso. La verdad que yo lo que veo es que hay un proceso de renovación política que está liderado por el kirchnerismo, pero una renovación dentro de una fuerza política, no es un paracaidismo que arranca con Néstor Kirchner, sino que ellos forman parte de un proceso político del cual el peronismo es una de las fuerzas, es la fuerza central, pero también hay otras fuerzas que forman la gama. Y en este proceso de renovación política, solamente el kirchnerismo está mostrando una renovación. Si vos repasás los candidatos, las listas de diputados, las listas de diputados provinciales, la única renovación está dentro de nuestro espacio. Para renovar hay que tener cuadros y militancia, pues si no, ¿de dónde lo sacás? Bueno, por eso a mí lo que me parece es que el resto de las fuerzas se está conformando sobre sus propios fracasos, y esto es lo que hace que la militancia, la sociedad esté viviendo este proceso que vive, ¿no? De reenamoramiento con la política, de muchas ganas de seguir soñando un país y no tratar de irse del país. Esto tiene que ver con el kirchnerismo, tiene que ver con una renovación dentro de un sistema de ideas y de pensamiento, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, también Macri fue una renovación. Y la verdad que no hay espacio político más avejentado que Macri en 4 años. En 4 años se hizo decrépito. ¿Por qué? Porque es un espacio cerrado, un espacio que no interactúa con la sociedad, un espacio que no interactúa con las fuerzas vivas. Y bueno, entonces ahí estamos viendo que muy rápido se hizo viejo, que muy rápido perdió el rumbo, que no sabía si iba a ser candidato a presidente, a jefe de gobierno, a qué pasaba con los que estaban en el espacio. Porque vos fíjate que ahí también hubo una discusión sobre los vices. Y había 2 figuras que emergían como que eran la fuerza, la parte, habían formado parte de estos 4 años, y no las pudieron poner. No las pudieron poner porque en realidad no existe el espacio, no existe la formación política, no existe la construcción política. Por eso, bueno, yo estoy muy contento que sin duda Daniel va a ser una gran elección, y si no gana en primera vuelta, en un mes vamos a tener un gran jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, man. A usted lo sindican, bueno, te voy a tutear porque ya no conoces. Te sindican, es horrible aparte. Te sindican. Decime la otra forma. Me decís usted y te sindican. Te indican como el candidato joven, no el hombre de la juventud. ¿Cuál es tu relación con las juventudes políticas del kirchnerismo? Digamos, ya sea la cámpora, el peronismo militante, la juventud peronista de Evita, la juventud sindical, digamos, vos tuviste el apoyo de la CGT para tu precandidatura, digamos. ¿Cómo articulás con el movimiento juvenil del kirchnerismo? Sí, la verdad que es excelente y es muy vivificador, ¿no? Ver que hay gran cantidad de chicas y chicos peleando y luchando por sostener ideas, por ocupar espacios políticos, porque ahora otra nueva, ¿no? Parece que tener vocación por ocupar espacios políticos está mal. Claro, es pecado. Y yo veo que todos los espacios políticos pretenden, a menos que los otros hayan tirado la toalla y digan, bueno, no tenemos ni vocación por ocupar el espacio. Como es natural también que en un movimiento tan grande haya más gente que cargos, ¿no? Sí, claro. Y te voy a contar algo de esto y vuelvo, no es que me quiera eludir. Viste, ahora está en todo el mundo con que la CGT, que si se queja, si se enoja,
Y hoy yo decía, la verdad que yo no he tenido ninguna... Yo hablo seguido con la gente de la CGT, y no he visto una bronca, un enojo. Entonces salta un periodista y me dice, bueno, pero el Twitter de Piumato... Y le digo, mirá, el Twitter de Piumato es una expresión de una persona que tenía una intención, que tenía unas ganas. Ahora, si lo comparas con la bajada de Camaño a un cargo, es nada, ¿no? Es simplemente la expresión de una persona que dice lo que siente y piensa en un momento. Me parece que hay mucho doble estándar para analizar en este momento la política de los medios, bueno, de Clarín y Nación, que han tratado de ir haciendo el libreto de la oposición, y la verdad que las plumas andan complicadas porque se le van mezclando todas las páginas y ya perdieron hasta el libreto. Hoy en La Nación aparece estás hablando de periodismo, y me llamó la atención, dije, profundizará su divergencia con el periodismo dominante. ¿Por qué? Porque hoy en ya no es dominante. Hoy en La Nación hay un artículo en donde dicen que, entrevistado por uno de los periodistas, creo que se llama Di Natale, hace una crónica donde vos le decís, ¿para qué me querés entrevistar si después, en vez de poner lo que yo digo, ponen lo que ustedes quieren? ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Le dije, sigan así que van bárbaro. Le completé la frase y lo puso. La verdad que estuvo con honestidad intelectual. Porque sí, mirá, fue patético. Nosotros estábamos con Héctor, con el canciller uruguayo, charlando. La verdad, teniendo una charla que había sido después de la discusión de los temas políticos respecto a ambos países, a lo que estamos viviendo, y leemos que dice enojo, no sé qué, de Uruguay y Paraguay porque no va la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una patraña, una pavada, y lo ponen en tapa. Porque voy a decir algo que no es mío, me lo dijo un colega del gabinete, dice, uno podría discutir una cosa si es mentira o verdad, pero como lo que escriben es una novela, no se puede ni siquiera discutir, ¿no? Es una novela inventada que podrá tener mejor o peor calidad literaria, pero es una pavada. Poner en la tapa del diario La Nación que había profundo descontento, cuando todo el mundo preguntó cómo está la presidenta, el afecto que le tienen, el valor que tiene Cristina Fernández de Kirchner en ese espacio, porque recordemos momentos como cuando hubo un intento de golpe a Correa, y fue Cristina la que salió a llamar al resto de los presidentes para que vinieran a Buenos Aires, y salieron a bancar muy fuertemente y se resolvió rápido el problema de Ecuador o el de Honduras. Vos imaginate lo que es la visión de Correa de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. La verdad que da un poco de lástima. Ahora, ¿no? El problema que tenemos aquí con los medios de comunicación dominantes también lo tienen, me imagino, en Brasil, en todos los países donde existen medios. Porque los medios se han convertido en mascarón de prueba de los grupos de poder concentrado. Y muchos de ellos también han acaparado otros negocios. Claro. Entonces esta conjunción hace que el momento político que estamos viviendo es muy distinto a hace 100 años o 50 años, cuando las instituciones tenían otro formato y otro valor. Hoy la verdad que el Estado es la única institución social que puede defender a la población de los que realmente detentan el poder, que son los grupos concentrados económicos. Entonces el rol del Estado en la distribución del ingreso, en la protección de los derechos, bueno, es justamente ese, es buscar cómo limitar el avance de los grupos de poder económico sobre aquellas cuestiones que no tienen nada que ver con su métier. Porque esos grupos lo que intentan es hacer política. Entonces, si Mañeto fuera un tipo honrado y honesto, haría lo de Berlusconi. Berlusconi salió a la palestra desde su poder mediático y peleó una elección. Gana, pierde, eso es la política. Uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas, eso es la política. Pero hacerlo escondido atrás de cientos de pibes que ponen la cara como periodistas para escribir sandeces todos los días, la verdad que yo me pongo en el lugar de esas chicas, de esos chicos, y es gravísimo, y deben estar esperando que se acabe esa dictadura espantosa que tienen, donde los obligan a escribir cosas ridículas y les cambian los títulos de las notas para que parezcan peores. Ahora, ya en los cables de las agencias de noticias hoy reflejaban que los distintos candidatos a vicepresidente de las otras fórmulas te habían desafiado a un debate.
¿Qué vas a hacer con eso? Y sería bueno que hagan un debate entre ellos y después vemos. Porque como todavía no sabemos qué piensan, nosotros decimos lo que pensamos en todos lados. Y además tenemos la posibilidad de hacer lo que decimos y pensamos en todos lados. Bueno, González de Fraga ya dijo que hay mucho viento de cola, que uno dice todo mal, pero salió todo bien igual. Está buenísimo, bueno, ojalá pase muchas veces. Pero la verdad que cuando les tocó a ellos salía todo mal. ¿Y Prat Gay sabes lo que dijo? Sí, lo sabés. No. Salió en la tapa de un diario de hoy, un diario pequeño, pero salió. Yo lo escuché en televisión, lo vi en televisión. Dijo que el vicepresidente de Cristina debería haber sido la soja. Mirá vos, un vegetal. ¿Qué quiso decir? No entiendo. Quiso decir que él no es el ministro de Economía ni nada, sino que es el negocio de la soja el que produce el bienestar. Es lo mismo. Bien todo, está bien todo bien porque sube el precio de la soja. Alfonso Prat Gay es otra persona que... Porque un tipo que estudió, se preparó y se encolumna atrás de la candidata a presidenta Carrió, la verdad, algo funciona mal ahí. Algo funciona mal, porque una persona que ha perdido la noción de la realidad, que ha perdido la posibilidad de conectarse con la gente, que ha perdido la comprensión de lo que es la política, hay que seguirla, ¿eh? ¿Cuál te parece, Amado, que... ¿Cómo, perdón? No corro rápido. ¿Cuál te parece que es en este momento el problema económico más importante que tenés como ministro de Economía? Nosotros tenemos que claramente profundizar temas vinculados a la inversión, porque esto tiene que ver con seguir generando puestos de trabajo, esto tiene que ver con que el crecimiento sea sustentable en el mediano y largo plazo, y creo que estamos en un buen camino, pero siempre hay que darle pata, hay que empujar para que las cosas se puedan hacer en tiempos más cortos y acelerarlos. Por ejemplo, hoy recibimos con la Presidenta de la Nación y con la ministra Giorgi a la firma Renault, que venía a informarnos que estaban iniciando una inversión de 400 millones de pesos, que significa 600 puestos de trabajo nuevos, para un nuevo vehículo que va a ser desarrollado íntegramente en la Argentina, que va a estar funcionando, va a estar saliendo a la venta en septiembre de 2012, y bueno, le invitaron a la Presidenta que esté en la puesta en funcionamiento del auto. O sea que está apareciendo lo que se llama inversión genuina en ese sentido. No, hay proyectos de inversión permanentemente en Argentina. Lo que pasa es que se buscan tapar o se buscan con un discurso decir que no hay inversiones, pero tiene que ver con que en la cabeza de muchos está el sistema de valorización financiera y de endeudamiento que destruyó al país, como que ese es el paradigma de lo que tiene que ser. Estamos hablando de Grecia en algún sentido. Vamos a ver ahora entonces un informe de lo que pasó en el día de hoy en Grecia, en donde efectivamente el Parlamento aprobó el ajuste a Papandreou, aunque repartieron palos en la calle de una manera brutal. Vemos el informe, dale. Se aprobó el ajuste en Grecia. Argentina y Grecia, antes y ahora. En medio de protestas e incidentes y una huelga de 48 horas, se aprobó este plan de ajuste que tiene que ver con más medidas de austeridad, con privatizaciones. Miles de personas marcharon en la capital griega para rechazar el programa de ajuste que están exigiendo en la Unión Europea y desde el Fondo Monetario Internacional para hacer un rescate financiero del país. Se enfrentaron a unos 4.000 policías, provocaron destrozos, rompieron vidrieras, quemaron contenedores y arrojaron piedras contra los efectivos. Lo que se está votando son recortes salariales para empleados públicos, se está votando un plan de privatizaciones, se está votando un recorte en los gastos sociales, incluidos los de salud. Es decir, un típico modelo neoliberal, así como lo conocimos en Latinoamérica en los años 90, es lo mismo que le están haciendo ahora a Grecia. En realidad las políticas de ajuste son ataques a los trabajadores, son ataques a los sindicatos y ataques a los jubilados. Hay que traducirlo de esta forma porque lo que se busca es echar personal, bajar los ingresos de los trabajadores y jubilados. El nivel de desempleo oficial es del 16% en Grecia. Grecia es un país pobre dentro de Europa y lo que le reclaman es que tengan más ajuste, o sea que agudicen sus niveles de exclusión y de pobreza. Una receta que conocemos muy bien los argentinos y que ha traído muy malos resultados a nuestro país. María Inés Capri es titular de la Asociación de Argentinos que viven en Grecia. Y mucha gente
pregunta hoy en día a los argentinos, ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? www.world.de, Alemania. Argentina, la última esperanza de Grecia. Ansgar Belke, director del Departamento de Macroeconomía Internacional del Instituto Alemán para la Investigación Económica, está convencido de que es posible. Argentina lo consiguió apelando a un recorte de su deuda externa, y la tasa de crecimiento de Argentina es exorbitante. ¿Ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? Blog de Paul Krugman. No llores por Argentina. Argentina sufrió mucho desde 1998 hasta 2001, cuando trataba de ser ortodoxo y hacer lo correcto. Después del default a fines de 2001, pasó por una recesión breve y grave, pero pronto comenzó una rápida recuperación que se prolongó por mucho tiempo. Sin duda, el ejemplo de Argentina sugiere que el default es una gran idea. El argumento contra el default griego es que este país es diferente, que, para ser justos, es discutible. Me llamó la atención realmente la persona que dijo que la Argentina ya no es considerado un país serio. ¿No debería ser un país serio? Y en Argentina, como en otros lugares, ser serio fue un desastre. No es casual que Paul Krugman haya tomado a la Argentina como ejemplo, porque además de crecer, como crecieron algunos otros países, pudo distribuir. Ahora, a ver, es peligroso que solo seamos un puñadito de países que estamos queriendo hacer algo distinto, cuando en el mundo la Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial le están diciendo a Grecia y a España: te damos 12.000 millones de euros que te debíamos del rescate. Le llaman rescate a los préstamos, porque tenés que devolverlo, ¿sabes, no? Le damos 12.000 millones de euros si haces un ajuste, y si lo seguís haciendo, si sostenés esa política, porque no se hace de un día para el otro, te vamos a dar 170.000 millones de euros más en concepto de rescate, le llama de esos. Si le llegan a dar esos 170, la deuda de Grecia va a ser el 300% del PBI y van a estar 3 o 4 generaciones para pagarlo. ¿Qué le piden a cambio? Que privaticen empresas por un valor de 70.000 millones de euros y que hagan un ajuste que significa despidos, bajas de salarios, entre otras cosas, de 40.000 millones de euros. Es decir, sacrifican a la generación presente y a las próximas. ¿Para qué? Para que Grecia le pague la deuda a los bancos alemanes y franceses. Como cierre, y juramos que por última vez, Darín en Nueve Reinas, gran peli de tiempos de las rudistas, reflejaba la ecuación actual invertida. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. Bueno, muy bien. Está claro en el informe, creo yo, lo que está pasando en Grecia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que te parece que va a pasar en Grecia teniendo este diagnóstico que vimos recién? Mira, Europa se está debatiendo en si va a poder sostener el euro o no. Y esta es una apuesta política y económica muy fuerte, sobre todo de Alemania y de Francia. Entonces ahí juegan esa visión de una geopolítica más allá de las decisiones económicas coyunturales. Así que ahí hay un dato que, digamos, es hasta cuándo o cómo van a poder sostener Alemania y Francia el euro. Es decir, una de las hipótesis sería que el euro desaparezca por lo menos para algunos. Yo creo que no es hoy una hipótesis, pero un país como Grecia, cuanto más rescate le den, más lo van a hundir. Más lo van a hundir, y nosotros lo conocemos muy bien. Porque además lo están llevando a un callejón sin salida. Gran parte de esos préstamos son para que pague los préstamos de los bancos. Entonces, en realidad están convirtiendo una deuda discutible en una deuda indiscutible que va a ser del país con el Fondo Monetario. Con lo cual lo están encerrando en un callejón cada vez más pequeño. Esto es complicado. Y en ese sentido, la designación al frente del Fondo Monetario de una francesa tiene algún peso, algún tipo de peso, algún tipo de significado. Yo creo que es una buena decisión haberla puesto a Christine Lagarde en el fondo, porque ella es una persona que, más allá de su solidez técnica, tiene una visión política de las cuestiones, y en la crisis europea ella ha jugado un rol componedor, ha jugado un rol de buscar que no haya procesos de ajuste
fuertes. Bueno, no es economista, es abogada, ¿no? Sí, sí. Así que creo que va a poder llevar adelante las transformaciones que nosotros esperamos y pretendemos que se hagan en el fondo y tener una visión que no hay una receta única para todos los países. Esto tal vez es lo más importante, no tanto en la directiva del fondo, sino poder cambiar lo que se llama el staff, los técnicos. Claro. Esta sería, creo, lo más deseable en la etapa que viene en el fondo. El rescate a Grecia como un salvavidas de mármol, ¿no? Más o menos. El auténtico. Le están poniendo el Partenón de salvavidas. Los vientocolistas, que son los que a mí... ¿Te gustan? A mí me gusta escuchar a los vientocolistas. Me encanta la idea. ¿Es una banda? ¿Los vientocolistas? Por un lado me seduce una banda de la zona sur. Que todo es de casualidad. Es que a un país le va bien porque está de pedo, más o menos es así. Por eso son vientocolistas. Dicen que la crisis en Europa... Está rápido, después les explico porque no me casan los chistes. Siempre que la crisis en Europa nos puede afectar y quizá bastante. ¿Esto es así? ¿Nos puede afectar? Bueno, pero la crisis en Europa lleva 3 años. No, pero ahora dicen se entonces cae, no hay viento de cola. Todo lo demás. Es tan pueril el argumento de los vientocolistas. Porque a veces, claro, los grandes intelectuales, entre comillas, son los más simplones, ¿no? Y los argumentos son que casi ni vale la pena discutirlos. Pero vos fíjate, al mismo tiempo dicen todo. Ahora que Europa está mal, nos va a ir mal. Resulta que a Europa le va mal hace 4 años. Sí. Y no nos fue mal. Igual no es bueno para la economía mundial que haya un bloque que tenga problemas. Nosotros nos encantaría que todos puedan ir resolviendo y saliendo de estos problemas porque claramente esto mejora la demanda agregada, mejora la posibilidad de que no haya desbalances, mejora la posibilidad de que los ajustes no vengan vía diferenciales, porque por ejemplo, una de las cuestiones que discutíamos con los ministros del Mercosur, si nuestros países crecen muy rápido y el resto del mundo se desacelera, es dable esperar que haya una mayor corriente de bienes hacia nuestros países o de flujo de capitales, como está pasando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros no vamos a permitir que nos inunden de bienes de otros países. Que nos vendan cosas porque ellos van a estar más pobres. Porque no las pueden vender eso. Porque no las pueden vender. Pero hay un buen ejercicio para hacer, Amado, que es el siguiente. Y es un ejemplo contrafáctico. Es decir, con estas variables de la economía de hoy, ¿cómo podría hacerse una economía diferente? Por ejemplo, con un tipo de cambio 1,50 a 1. ¿Qué pasaría con la competitividad argentina, de las industrias argentinas respecto de otros países? ¿Sería lo mismo? Me parece que también tiene una lógica de pensar el país de forma distinta, a ver cuáles serían los perjuicios que tendría para darte cuenta que no es solamente viento de cola, sino que es un proyecto económico y es una política económica, ¿no? Imagínate si no tuviéramos controles a los flujos de capitales, por ejemplo, o si no hubiéramos utilizado las reservas excedentes para pagar la deuda, o si no hubiéramos recuperado la administración de los fondos de las FJP. Eso por un lado. Ahora imagínate qué pasaría si no tuviéramos la asignación universal por hijo, ¿no? Si no hubiéramos tenido el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Es decir, que hay un conjunto de medidas, hay un modelo de crecimiento con inclusión social. No, si no hubiera habido superávit, si no hubiéramos cuidado el superávit fiscal y comercial. Los números macroeconómicos también, ¿no? Es interesante hacer el ejemplo contrafáctico, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que hay también que discutir algo. Yo me parece que la batalla cultural de la cual habló la presidenta en el 2007 también incluye a la corporación de los economistas y que le hace mucho daño. Primero, secuestrando la información, ¿no? Ellos hablan en términos técnicos para que Barragán y todos los demás no entendamos. Y después me parece que también hay todo montado, todo un circuito. Hoy estoy muy conspirativo por lo de River, pero digo, hay todo un circuito montado que es economistas de fundaciones, de pseudo fundaciones que son bancadas por organismos internacionales, los organismos internacionales, los periodistas, y me parece que ahí también hay que dar una batalla cultural y que me parece que también hay que formar ideas y formar pensamiento en ese lugar, ¿no? Acá en Argentina, como en otros lugares, se le dio a los economistas el rol de gurúes. Sí, de sumos sacerdotes. Sí. Y no paran de pifiarla. Pero no es que no paran de pifiarla con este gobierno. Lo de Martínez de O fue un fracaso, lo de Cavallo fue un desastre, Surruil tuvo problemas. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que no puede hacer es uno confiar en los que la erran siempre. Yo me pregunto, ¿por qué Broda es una eminencia? ¿Por qué? ¿Será un tipo? ¿Qué sé yo? No sé. Será un tipo que tiene opinión, que estudiará. Tiene evento de cola, capaz, del solo, uno de él. ¿Tratado cómo? Claro, pero... Y ahí aparece
un poco lo que señalabas vos, ¿no? Esto tiene que ver con que dice lo que quieren algunos grupos de poder, a veces porque lo pensará y es honesto intelectualmente, otras veces porque cobra y lo hace en forma mercenaria. No estoy hablando de una persona en particular, digo el conjunto. Pero se les asignó un rol que la verdad no tiene... La realidad ha demostrado que no tiene sentido porque las propuestas han sido fracasadas. Bueno, lo que pasa es que eran muy necesarios esos sumos sacerdotes en aquel Exactamente. momento. Son parte digamos, de la construcción de una sociedad. Sí, pero yo creo que hay que insistir en esto de popularizar la economía. Creo que la economía hay que explicarla. Porque digo, lo que me da la impresión es que muchos argentinos no entendemos la economía justamente porque no te la explican. Y no te la explican para poder mantenerse en el lugar de sumo sacerdote y decirte, en realidad el destino, los designios de Dios hacen que este país esté como esté o no esté como esté. Sí, o que algunas cosas sean inevitables, como nos pasó durante 10 años, que no sabíamos por qué, pero parecía que era para eso, pero vos fíjate, para eso, perdón, así para eso está la complicidad de los grandes medios. Sin duda. Uno de los deberes del periodista es hacer la entrevista a aquellos que se supone tienen de algún modo una mirada más o menos sabia o una mirada científica o por lo menos adecuada. Pero precisamente todos esos lobistas, todos esos corporativistas, todos esos economicistas aparecen en los micrófonos permanentemente. Son los citados porque son los que apañan los intereses de los propios medios dominantes. A ver, pero vos fíjate, perdón. Dale. ¿Por qué cualquiera de ellos es más que Marcó del Pono o Feletti? Si Feletti y Marcó del Pono han demostrado que son mucho mejores cuando les toca laburar y hacer cosas en serio. Cada una de las medidas que tomamos nosotros salió el coro del establishment de los economistas a decir que se acababa la Argentina. Se acababa la Argentina porque se iba a Redrado, no se iba, porque lo echaron a Redrado, se acababa la economía, la Argentina porque recuperamos los fondos de las AFJP, se acababa la economía porque, no sé. Y la verdad es que no se acabó la Argentina, está mejor, creo, que nunca en su historia. Si uno mira con objetividad, que nunca en su historia. Entonces, bueno, ya dicen, bueno, está bien, no, pero lo que viene va a ser tremendo. Está bien, déjennos trabajar que les aseguramos que no va a ser tremendo. A ver, Miguel, ¿qué pensás de esto? Mira, yo quería decirle algo especialmente, Amado, que es que yo vengo un poco en nombre de los músicos. Estamos esperando por una ley, la ley de la música, que está en el Congreso, está en el Senado, la presentó Eric Calcaño, y tenemos una gran esperanza, porque vos sabés que yo te vi una foto con una guitarra y yo sé que le das al asunto. Hay músicos que pagan para tocar, muchos. Hay una situación bastante deteriorante para muchos músicos. Entonces estamos esperando, obviamente esa ley está en relación directa con la ley de medios, pero bueno, tenemos muchas esperanzas en esa ley. Y bueno, yo vengo a cantar porque es lo mío, pero también vengo a recordarles a todos ustedes que los músicos tenemos... Todos los músicos, en una gran cantidad y una gran variedad de músicos estamos muy esperanzados en esta ley. Yo pensaba que venía con un saludo de los músicos. Es una forma de saludo. La verdad que en lugares como la ciudad de Buenos Aires, porque el tema de la ley de la música claramente es un tema nacional que lo vamos a abordar y que lo vamos a trabajar, pero también hay una cuestión concreta que es que los músicos, sobre todo los nuevos, necesitan de una infraestructura, necesitan de un trabajo a mediano y largo plazo y se perdió. Se perdió porque la Ciudad de Buenos Aires no está involucrada en estas cuestiones, porque la verdad que la Ciudad de Buenos Aires históricamente fue el catalizador, hasta la trova rosarina o lo que fuera, venía a la Ciudad de Buenos Aires a lograr trascender, mostrar su arte, que este arte sea la voz popular del país, y ha sido de Latinoamérica, porque vos donde recorres, la marca del rock argentino está. Y yo creo que hay un trabajo muy importante para hacer en la ciudad de Buenos Aires de mediano y largo plazo con lo que es los artistas, los nuevos artistas. Porque claro, uno lo ve a Miguel y bueno, te vienen 32 canciones a la mente, de las cuales 10 las sabés tocar, una podés cantar, pero hay muchos chicos que están en la situación que presentaban bien. Uno ve los grandes festivales, bueno, hay muy pocos grupos que cortan tickets. Entonces tenemos que buscar la forma en que, porque además el negocio de la grabación ya no es lo que fue. Bajaron mucho los costos de grabación, pero es muy difícil hoy vender discos. Entonces,
hay que trabajar con las bandas consagradas, con los artistas consagrados y con los números en formación para que se pueda haber un desarrollo como lo existió en Argentina. Mirá, el domingo estábamos en el Cielito con los chicos de La Mancha, con Gustavo Gauri, y claro, eso fue una escuela de talentos, ¿no? Es un lugar donde se respira creatividad, arte, lo que pasó. Y yo creo, bueno, que hay que ir recuperando esos espacios para que todos aquellos que tengan la inclinación artística, puedan hacerlo. Vamos a cambiar de tema, en este caso vamos a ver un informe sobre Clarín, Nación y ADEPA que están a favor de no investigar a raíz de un pedido que hubo de parte de la justicia de Bahía Blanca. Lo vemos. Clarín, La Nación y ADEPA a favor de no investigar delitos de lesa humanidad. Clarín, La Nación y ADEPA, cómplices del genocidio entonces, vuelven a defender los intereses más nefastos. Lanoticia1.com. Polémica por intento de allanamiento en diario bonaerense. Un fiscal federal pidió allanar la sede del diario bahiense La Nueva Provincia para investigar en el marco de causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. El fiscal había señalado la toma de fotografías a víctimas durante su cautiverio en ámbitos militares, que aparecían publicadas en las páginas del diario La Nueva Provincia, como las de presos en cautiverio en un centro clandestino de detención, cuyas imágenes fueron difundidas en ese medio. Los jueces de la Cámara de Apelaciones Ángel Argañarás, Ricardo Planes y Augusto Fernández, que confirmaron el fallo de primera instancia del magistrado Eduardo Tentoni, son los mismos que denegaron las detenciones de los acusados por su participación en los crímenes de la dictadura Hugo Mario Sierra y Gloria Girrotti, y que otorgaron la excarcelación a otros 36. Para ilustrar a la teleaudiencia acerca del diario Nueva Provincia de Bahía Blanca, servirá recordar que cuando murió el genocida Macera, publicaron una solicitada reivindicatoria. No fue la mezcla de Maquiavelo y asesino serial que pintaron. Hoy la editorial titulada Murió el almirante Macera del diario La Nueva Provincia calificó su carácter enérgico y su acentuada vocación política, tan feroces a la hora de enjuiciarlo con la pluma como lo habían enfrentado antes en esa tremenda guerra civil en la cual ellos llevaron la peor parte. La muerte del almirante Macera ha despertado la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar. Unos y otros parecen no darse cuenta que prolongan así la pasada guerra civil. Como decíamos, Clarín, La Nación y ADEPA toman partido por el diario cómplice de la dictadura en su intento de impedir la investigación de delitos de lesa humanidad. Clarín. ADEPA rechazó el intento de un fiscal de allanar un diario. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, rechazó la pretensión del fiscal federal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, de allanar el diario La Nueva Provincia con el objeto de incautar registros, documentación periodística e información del banco de datos y del archivo del diario, con la simple sospecha de que ese material pudiera resultar útil en la investigación de delitos producidos hace más de 3 décadas. La Nación. Rechazo de ADEPA. Intentaron allanar La Nueva Provincia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, rechazó la pretensión de un fiscal federal de allanar la sede del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, con el objeto de incautar registros, documentación periodística e información del banco de datos y del archivo. Como vemos, ignoran el motivo del allanamiento, ocultando que se trata de delitos de lesa humanidad, con la simple sospecha de que ese material pudiera resultar útil en la investigación de delitos producidos hace más de 3 décadas, con el objeto de incautar registros, documentación periodística e información del banco de datos y del archivo. Los dueños del monopolio del papel prensa obtenido mediante delitos aberrantes se amparan en la supuestamente incuestionable ADEPA. Recordemos que esto es ADEPA. Le quiero leer una nota del 3 de octubre de 1978, publicado en el diario Convicción, diario de Macera.
en aquella época. Dice, ADEPA se opone enérgicamente a cualquier iniciativa que aún en forma velada e inconscientemente o no coadyuve a la campaña de hostigamiento internacional instrumentada contra la Argentina. Firmado por ADEPA el 3 de octubre de 1978. Cerremos con un multiple choice. Relacionado con el allanamiento, comenzó ayer el primer juicio sobre delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. ¿Qué lugar dieron La Nación y Clarín al tema? A. Lo sacaron en la tapa. B. Un espacio importante en las primeras páginas. C. Solo un lugar chiquitito ya que ellos fueron cómplices del genocidio. Y la respuesta es... ninguna de las tres. Cero difusión. Bueno, muy bien. A ver, Hugo, ¿qué te parece esta actitud, digamos, de la prensa que claramente en estas situaciones se manifiesta corporativamente, digamos? Sí, bueno, un poco veníamos hablando de este tema, ¿no? La elección editorial de los temas es ridícula, ellos a veces hablan de, ¿cómo es que las arbitrariedades? O, sí. Bueno, más arbitrario, no, la verdad que no se puede ser. Y creo que esto les ha hecho perder, se habla de la batalla cultural, no solo la batalla cultural, les ha hecho perder el único capital que puede tener un medio, que es la credibilidad. Se han convertido en panfletos encima cargados de odio, así que da un poco de impresión leerlo porque es todo malo, todo una violencia escrita muy, muy fuerte. ¿Y pensás que la gente lo ve también? Sí. Digamos, porque por ahí lo vemos a periodistas, funcionarios, me imagino. ¿Pero pensás que lo ve la sociedad? Es parte del momento que está viviendo la Argentina. Y fue, me parece, muy clarito cuando la presidenta organizó los festejos del Bicentenario, ¿no? Había una realidad en los diarios y otra realidad que ya no es que alguien hizo una encuesta, se vio en la calle. Claro. O cuando se hizo el recital del 25 de mayo de este año, fue una cosa bellísima. Pero además, cómo percibe la gente, la población a la política, a nosotros y a los de la oposición. Hay un trato totalmente distinto, con afecto, con respeto, que tiene que ver con que somos los representantes del pueblo. Sandra. Sí, a mí me llamó la atención en cómo, al sustraer el motivo del allanamiento y al exponer solamente el rechazo de ADEPA al allanamiento, es evidente que están tirando esta información para el lado que siempre la quieren tirar, que es el ataque a la libertad de prensa o el ataque a los medios independientes. Yo lo unía, me vino a la cabeza aquella carta que escribió la señora de Noble en enero del 2003, cuando todavía era presidente Eduardo Duhalde, diciendo que estaban ellos frente a una embestida contra los medios independientes. Es decir, esta estrategia evidentemente ya fue pensada y lo que decía hace un rato Amado sobre cómo las corporaciones, lo que antes eran empresas periodísticas, fueron diversificando sus intereses y ahora tienen inversiones en diferentes sectores de la economía. Lo que les ha quedado de periodístico, los medios de comunicación que poseen, en realidad son una especie de escudo protector y una coartada. Finalmente la libertad de prensa termina siendo una coartada para proteger otros intereses. Y en estos casos aparece claramente, es evidente. Aparece con una contundencia es evidente. Y es una confesión, claro, que ADEPA no es una corporación periodística, ninguna corporación periodística querría impedir que alguien abra archivos periodísticos. Es una corporación de empresarios que, bueno, evidentemente tienen intereses en cómo se ha hecho las cosas durante la dictadura. A ver, Miguel, ¿cómo te cae esto que una empresa como en este caso la Nueva Provincia o una asociación de empresarios como ADEPA digan no vamos a colaborar con la justicia y está bien no colaborar con la justicia en este caso? Y me suena a encubrimiento, ¿no? Me suena a un encubrimiento de conveniencia, a una afinidad entre esas empresas y la represión. Y
No me extraña, me parece que es una política que está habitualmente encubriendo una cosa que una buena parte de la población está tratando de develar, de sacar a la luz, de ajusticiar, y hay otra parte de la población, entre los que están ellos, que tratan de encubrirlo, de sepultarlo en el pasado. Y yo creo que ese es uno de los valores más grandes que tiene la política del gobierno actual, es el trabajo sobre los derechos humanos, sobre la recuperación de la justicia y sobre la investigación y aclaración de todo aquel nefasto periodo que vivimos. ¿Y a vos, Brienza, te sorprende o te parece parte del diálogo que hay? A mí me da la impresión de que por qué los cómplices van a querer ser investigados. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Si uno es cómplice, ¿por qué quiere que lo investiguen, no? Me parece que... ¿De quién hablas? ¿De River? No, de Clarín, La Nación, la nueva provincia, ¿no? Digo, si fueron cómplices de la dictadura, ¿por qué van a querer que la justicia investigue a los que... Digo, por ahí soy medio pavo, pero... me parece que tiene que ver con eso. Creo que no podemos olvidar que hay una causa abierta por el tema de la apropiación de papel prensa como delito de lesa humanidad que está ahora discutiéndose en la jurisdicción, pero que la va a tener el juez federal Daniel Rafecas, que ya hizo un dictamen en ese sentido, ¿no? Cuando la transfirió al juez Corazza de La Plata, diciendo que ahí se tenía que investigar un delito de lesa humanidad que, como todos sabemos, no es un delito prescriptible. Me parece que acá lo que está en tela de juicio es eso, y ese es el temor, ¿no? Señores, vamos a un corte, ya volvemos.